Bienvenidos a Aprende en Casa, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez, a quien saludo con muchísimo gusto. Maestra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny, muchas gracias. Y vamos a estar con ustedes en una clase más de historia de cuarto grado. Si ya están listos, ¡comenzamos! Hemos llegado a un periodo sumamente importante para la historia de nuestro país y también muy interesante. ¿Cuál crees que es, Jenny? A ver, pues ya hablamos del virreinato de la Nueva España, en el que aprendimos que estuvimos 300 años bajo dominio español. Supongo entonces que viene un momento de lucha por conseguir la libertad y así ser un país independiente. Así es. Esta clase estudiaremos de manera general la Revolución de Independencia para que nuestras alumnas y alumnos en casa puedan ir familiarizándose con el tema. Aunque hay algunas cosas que ya saben. Por ejemplo, este tema tiene que ver con lo que celebramos cada año en las noches del 15 de septiembre, y es que la madrugada del 16 de septiembre, el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla dio el famoso grito que marcó el inicio de la lucha armada. Exacto, es un día de fiesta para todos los mexicanos. Algunos hacen fiestas, otros preparan comida típica como el pozole y algunos hasta se disfrazan, pero es importante conocer el motivo de esta celebración y valorar a las personas que lucharon porque fuéramos un país independiente. Las ideas de las revoluciones norteamericana y francesa comenzaron a expandirse por el continente americano, introduciendo nuevos principios en la vida política. Estos principios liberales rechazaban a las monarquías absolutas y establecían que la soberanía residía en el pueblo. De la misma manera, las reformas borbónicas ya habían impuesto cambios modernizadores que alteraron la organización política, social y económica de la Nueva España, lo cual generó mucho descontento en la población. Este descontento comenzó a manifestarse de manera más notoria entre 1804 y 1808. Con la implementación de las reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII, muchos novohispanos estaban descontentos por las injusticias sociales y económicas, pues los privilegios eran comúnmente para los españoles peninsulares. Incluso la iglesia y la milicia se vieron desfavorecidos con esta situación. Así es. El pensamiento ilustrado contribuyó a que, como dijimos al principio de la clase, algunos criollos querían cambiar la situación en la que vivían. ¿Qué les parece si vemos un pequeño video para comenzar a introducirnos a esta parte del tema? Vamos a verlo. A mediados del siglo XVIII, la corona española implantó fuertes cambios en la forma de administrar sus colonias. Estos cambios, que se conocen como reformas borbónicas, tenían como objetivo apretar el mando del poder en América. También hacer más eficiente la administración de los recursos, particularmente en la Nueva España, la posesión más rica. Las reformas se aplicaron bajo autoridad real y absoluta a toda la población. Deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para callar y obedecer. Las reformas, un mandato para lograr el desarrollo de los intereses materiales, aumento de la riqueza de la monarquía y fuerte distinción de castas, hicieron que la población resintiera y generara un sentimiento antiespañol. El gachupín, se decía, viene a gobernar unos pueblos que no conoce, a manejar unos derechos que no ha estudiado, a imponerse en unas costumbres que no ha sabido y a tratar unas gentes que nunca ha visto. En Europa, por si fuera poco, las cosas se complicaron. Carlos IV abdica a favor de su hijo Fernando VII. Napoleón presiona y hace renunciar también al nuevo rey para imponer en el trono español a su hermano José. El pueblo se rebela e inicia una guerra contra las tropas francesas. Pero al quedar la corona sin rey, comienza una crisis de gobernabilidad en todas las colonias y reinos americanos. En agosto de 1808, un grupo de criollos liberales cercanos al Ayuntamiento de la Ciudad de México, entre ellos Francisco Primo Verdad y Ramos, apoyado por Juan Francisco de Azcárate y un religioso mercedario peruano, Fray Melchor de Talamantes,
proponen y convocan al virrey José de Iturrigaray a crear una junta en México para dar dirección a la administración pública y resolver la orfandad de la Nueva España. Francisco Primo Verdad, síndico procurador del ayuntamiento, propone un gobierno provisional basado en el pueblo, donde la soberanía se ejerciera a través de las autoridades ya constituidas. Juan Francisco de Azcárate propuso también que el virrey debía estar al frente del gobierno, pero ahora por nombramiento del propio reino, es decir, de la Nueva España. Para la Real Audiencia de México, el poder seguía radicando en el rey Fernando VII, aunque se encontrara ausente. La estructura del gobierno debía seguir inmutable y continuar en los términos establecidos por la corona española. Por su parte, Fray Melchor de Talamantes presentó una propuesta para la reestructura de la Nueva España que levantó ámpula: la celebración de un Congreso Nacional que inflamase los corazones por el bien de la patria. Celebrar un Congreso Nacional significaba para muchos casi una declaración de independencia. Las medidas propuestas fueron discutidas en medio de un gran escándalo y una gran controversia. Significaban para la clase privilegiada una amenaza contra el sistema colonial del cual se beneficiaban. El virrey realizó varias reuniones que derivaron en un conflicto entre el ayuntamiento integrado por criollos y la Real Audiencia que representaba los intereses de los españoles. La disputa entre la Real Audiencia y el Ayuntamiento llevó al hacendado Gabriel del Yermo y otros miembros de la sociedad española a tomar por asalto el Real Palacio de México la noche del 15 de septiembre de 1808 y a deponer a Iturrigaray, supliéndolo con el muy manejable y viejo militar sin prestigio Pedro Garibay, dando así el primer levantamiento por el poder en la historia de México. Para los propulsores de la autonomía el destino fue trágico. Primo Verdad es arrestado y muere en las celdas del Arzobispado de México el 4 de octubre de 1808 en circunstancias extrañas, aún no determinadas, 200 años después. Para muchos se trató de un asesinato. Fray Melchor de Talamantes fue arrestado y trasladado a las cárceles de la Inquisición, donde permaneció hasta el 6 de abril de 1809, muriendo de vómito negro en mayo de ese año, en Veracruz, cuando esperaba su embarque a España. Aquel primer intento para lograr la autonomía del reino fue sofocado, pero aún así, el sueño de Primo Verdad, Francisco de Azcárate y Melchor de Talamantes se vería cumplido. El pueblo estaba lastimado por tantas injusticias. Los tributos estaban afectando a la mayor parte de la población y todo para mantener a la corona española. Y como la iglesia tuvo que dar tierras y dinero, también estaba bastante molesta. Ahora entiendo mejor las razones. Así es. Y como vimos en este video, este descontento aunado al nuevo sentimiento de arraigo por el territorio, que algunos historiadores han llamado nacionalismo criollo, es decir, sentirse americanos, y a los factores externos como la invasión de Francia a España, van a llevar a los novohispanos a plantear desde 1808 su autonomía. Y ya para 1810, su claro anhelo por conseguir su independencia de la corona española. Entonces podemos decir que los primeros intentos autonomistas promovidos por el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808 fueron un antecedente de la lucha independentista que se desarrolló primero en la zona del Bajío. Pero, ¿qué estados de la actual república se encontraban en esta zona? El Bajío fue una de las más prósperas regiones de la Nueva España. Esta región comprende parte de los actuales estados de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Las ideas y propuestas de los miembros del Ayuntamiento de México estaban difundidas por todo el virreinato. En septiembre de 1809, la ciudad de Valladolid se fraguó un complot entre eclesiásticos, oficiales criollos y gobernantes de poblaciones indígenas, pero los conspiradores fueron delatados. Ya desde esas fechas, numerosos letrados eclesiásticos, criollos ilustrados, al igual que mestizos, eran partidarios de un cambio de estructura. En el territorio novohispano había núcleos de descontentos y centros de conspiración y, a manera de tertulias literarias, hombres y mujeres se reunían para organizar la insurrección.
¡Claro! Una de ellas, la última, se dio en Querétaro, en casa de los corregidores Miguel Domínguez y Josefa Ortiz, a la cual asistió el cura Miguel Hidalgo y Costilla, los capitanes Juan Aldama e Ignacio Allende, quienes fueron denunciados y no tuvieron otra alternativa que lanzarse a la lucha, y así el 16 de septiembre Hidalgo llamó al pueblo a luchar contra el mal gobierno con el famoso grito de Dolores. Esta lucha enfrentó al ejército realista, los que estaban a favor de la corona española, contra los insurgentes, quienes buscaban libertad e igualdad. ¿Qué les parece si vemos las ideas que defendía este movimiento? Acompáñenme a descubrirlo a través del siguiente video. En un principio, las ideas no estaban del todo claras. Algunos insurgentes comenzaron la lucha con la vaga idea de lograr una autonomía de España para gobernarnos, en tanto retornar el rey Fernando VII, preso de los franceses, al trono español, que al fin la Nueva España había alcanzado la mayoría de edad. Sin embargo, los hombres que encabezaron el movimiento iniciado en 1810 fueron, al calor de la lucha y con la discusión de ideas, afinando y aclarando los valores por los cuales luchaban y con los que deseaban construir un México diferente. Con la independencia, antes que otra cosa, se conseguiría la libertad, lo más estimable y lo más precioso que puede tener el hombre, como decía Miguel Hidalgo. También la igualdad, virtud y derecho practicado desde siempre por él, y que una vez estando al frente del movimiento, declararía iguales a todos los americanos sin la distinción de castas que adoptó el fanatismo, como establece el decreto con el que da por abolida la esclavitud. La igualdad fue sentida y entendida de manera aún más profunda por José María Morelos. No hay otra nobleza que la de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad, que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos, que no haya privilegios ni abolencos. Otro valor implícito en las luchas de independencia y dejado como herencia al país que llegó después es la aspiración por la justicia, asunto de capital importancia en toda sociedad y el primer reclamo de sus ciudadanos. ¿O no era la justicia el clamor implícito en el grito libertador aquella madrugada del 16 de septiembre? Cuando Hidalgo afirmaba que los españoles tenían todos los privilegios y le pedía al pueblo que lo escuchaba que se mirara las caras hambrientas, los harapos. Vivimos en muy tristes condiciones y somos los verdaderos dueños de estas tierras. Llegó la hora de acabar con la opresión y abatir a los tiranos. La justicia sería imposible sin buenas leyes, indispensables para garantizar la armonía social y la prosperidad. Hidalgo las pedía suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias particulares de cada pueblo. Morelos también fue muy claro al afirmar que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dictara el Congreso debían ser obligar a la constancia y patriotismo, moderar la opulencia y la indigencia, y lograr aumentar el jornal del pobre para mejorar sus costumbres. Así se abatiría la pobreza. Hidalgo explicaba que el nuevo gobierno, el surgido de la independencia, tendría como obligación fundamental la prosperidad de los mexicanos. Con la independencia se conseguiría un buen gobierno. Por eso el cura de Dolores imaginaba que las autoridades emanadas de la independencia nos gobernarían con la dulzura de padres, nos tratarían como a sus hermanos, desterrarían la pobreza, moderando la devastación del reino y la extracción de su dinero. Morelos, por su parte, hablaba de la buena administración, y sus ideas fueron recogidas y perfeccionadas por el Congreso de Anáhuac, el que en su documento constitucional plasmó una definición espléndida. Si las leyes debían buscar asegurar la igualdad, la seguridad, el derecho de propiedad y la libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Otra aspiración muy sentida era el derecho a la educación. Hidalgo era claro al afirmar que por mucho que hicieran los gobernantes, nada serían si no tomaban por cimiento la buena educación del pueblo, que esta era la verdadera moralidad, riqueza y poder de las naciones. Para Morelos, la educación resultaba ser la condición de existencia de la nueva nación, al exigir que se impartiera a todos por igual, que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como a los del más rico hacendado. La independencia dejó sembrada una idea y concepto de nación, y con ella, de nacionalidad, la mexicana, que se fue afinando y consolidando al calor del turbulento siglo XIX. Aquellos hombres y mujeres empezaron a reconocer su tierra como propia y diferente,
a identificar sus ríos, mares, el subsuelo y los campos. La independencia fue el crisol de una patria, y ese concepto fue moldeando un valor mayor, el patriotismo, el amor a lo propio, a lo sustancial, a México. Estos valores se han convertido en los principios que avalan nuestra evolución política y social. A pesar de las difíciles circunstancias por las que ha atravesado México, son ideas que no han desaparecido de la conciencia colectiva, de la discusión pública. Los valores heredados de nuestra lucha por la independencia son finalmente aspiraciones para alcanzar un mejor futuro, un mejor país. El movimiento armado duró aproximadamente 11 años, desde 1810 a 1821, cuando se firma el Plan de Iguala. Sin embargo, España no reconoció la independencia del territorio hasta tiempo después. Algunos autores dividen la Revolución de Independencia en 4 etapas. La primera, de 1810 a 1811, liderada por Miguel Hidalgo. La segunda, de 1811 a 1815, con José María Morelos y Pavón al frente. La tercera, de 1815 a 1821. Y la cuarta, en 1821. Ambas con Vicente Guerrero a la cabeza de los insurgentes. A lo largo de nuestras clases iremos estudiando de manera más específica cada una de ellas. Por ahora, ¿qué les parece si vemos cómo terminó este movimiento? Pues será lo último que estudiaremos este ciclo escolar. Veamos el siguiente video. A inicios de 1820, en la Nueva España, la situación era muy diferente a la de 10 años antes, cuando estalló la Revolución Insurgente. Los peninsulares parecían retomar el control del país. El movimiento insurgente, desgastado, había caído en una guerra de guerrillas que parecía no llevar a ninguna parte. Además, muchos de los insurgentes sobrevivientes como Manuel Mier y Terán, los Quintana Roo y otros, se habían acogido a la exitosa política de indultos del virrey Apodaca. La paz se restablecía lentamente y la prosperidad económica interrumpida con la guerra parecía volver. La insurgencia había sido incapaz de atraer al núcleo fuerte del criollismo porque proponía la destrucción de los españoles. Era el momento de intentar otras estrategias para terminar la lucha. Por eso mismo Vicente Guerrero, combatiente desde los tiempos de Morelos y de los pocos que continuaban la lucha en el sur, había estado escribiendo infructuosamente a algunos jefes realistas e incluso al propio virrey, proponiéndoles unir los ejércitos y declarar la independencia. Para entonces ascendió el coronel Agustín de Iturbide, destacado combatiente de los insurgentes, quien obtuvo de Apodaca la jefatura de la Comandancia General del Sur. Iturbide había madurado ya sus propios planes. Continuar la lucha podría poner en peligro la estabilidad que parecía recuperarse. Quiso derrotar a Guerrero, pero sus hombres vencieron una y otra vez a los soldados realistas. Trató entonces de conseguir que aceptara el indulto. No obstante, este se negó de manera rotunda. Iturbide cambió su estrategia. De enero a febrero de 1821, hubo intercambio de cartas con Guerrero. El coronel realista dio a conocer su intención de proclamar la independencia, para lo cual sugería que los ejércitos firmaran la paz, dando por hecho que perseguían el mismo propósito. El jefe insurgente pensaba lo mismo. Se encontraron en Teloloapan y sellaron el acuerdo. Iturbide aprovechó la amistad de los jefes realistas que encontraba a su paso para engrosar el número de tropas y sumar simpatizantes. Así cesaron las hostilidades y se forjó un ejército independentista, denominado de las Tres Garantías, que juró defender los principios de religión, independencia y unión. Los colores que simbolizaban dieron origen a la primera bandera del México independiente. El 24 de febrero, Iturbide proclamó en Iguala el Plan de Independencia. Sin pérdida de tiempo, distribuyó copias al virrey y al arzobispo de México y se granjeó la adhesión de personalidades importantes de la capital. El movimiento se extendió como reguero de pólvora y en pocos meses se volvió incontenible. Los jefes militares de diferentes plazas en Michoacán, el Bajío y el centro de México expresaron su simpatía, al tiempo que algunos jefes insurgentes como Manuel Mier y Terán, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria salieron de sus retiros o escondites para levantar hombres y manifestar su adhesión. Iturbide entró en Puebla el 2 de agosto de 1821, rodeado de una multitud entusiasmada. Para entonces había desembarcado en Veracruz Juan de O'Donojú,
jefe político superior de la Nueva España, en sustitución de Apodaca. El nuevo representante del rey no pudo encontrar situación más difícil, ya que la mayor parte del territorio se encontraba sustraída al dominio de su autoridad. O'Donoghue e Iturbide se entrevistaron en la villa de Córdoba. Para desatar el nudo sin romperlo, firmaron un tratado basado en el Plan de Iguala, que en lo sustantivo declaraba la soberanía e independencia del Imperio Mexicano y establecía como forma de gobierno la monarquía constitucional moderada. O'Donoghue dispuso la evacuación de las tropas realistas acuarteladas de la Ciudad de México y don Agustín anunció su entrada para el día 27. La gente se apretujaba en las calles donde desfilaría el ejército de 16,000 soldados. Las casas fueron adornadas con flores, palmas y colgaduras tricolores, similares a la bandera confeccionada en Iguala. Montado en caballo prieto y rodeado de su estado mayor, el coronel Iturbide hizo entrada triunfal a la capital de México. De especial atención fueron las tropas insurgentes bajo el mando de Vicente Guerrero. Desde el balcón principal del palacio, Iturbide y O'Donoghue presidieron el desfile que concluyó a las 2 de la tarde. Después de un Te Deum cantado en catedral, siguieron banquetes, la noche iluminada con velas y candiles y la algarabía de una población emocionada. Al día siguiente se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, primer día de la libertad. El día de hoy dimos un breve recorrido por el proceso de independencia de nuestro país. Lo ubicamos de manera muy general en tiempo y espacio y comprendimos algunas causas del inicio de esta lucha. También vimos un video sobre las ideas que defendía el movimiento y finalmente vimos cómo se llevó a cabo la consumación. Espero que la clase de hoy les haya causado bastante curiosidad para comenzar a indagar sobre este tema muy interesante. ¿Sabes si alguna batalla de la independencia se libró en tu estado o en tu comunidad? ¿Qué mujeres y hombres de tu estado participaron en ella? Comparte con amigos y familia estas preguntas. A ver qué descubres. Es todo por el día de hoy. Hasta la próxima, Jenny. Nos vemos en la próxima clase, maestra Noemi Juárez. Muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con la Revolución de Independencia, de historia de 4º grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vamos a la siguiente materia. Nos vemos en la próxima, pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Entonces, elevación de cadera para trabajar el glúteo. Nos vamos a acostar flexionando las rodillas, las plantas de los pies totalmente en el suelo, y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. Elevamos la cadera, Yair. Muy bien. Otra vez. Pies juntos, elevando la cadera. Elevamos cadera y bajamos. Respiramos y bajamos. Mantenemos nuestros pies juntos, elevamos cadera. Una vez más. Otro más. Bajamos, subimos. Bajamos, respirando. Respiramos, bajamos. Pies juntos, elevación de cadera. Bajamos, una vez más. Alto. Ahora, el siguiente ejercicio vamos a trabajar lumbares. Lo que vamos a hacer, nos vamos a acostar boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la forma lateral y lo único que vamos a hacer es levantar la extensión de brazo y lo sostenemos. 10 segundos, respiramos, relajado. Mantenemos extendidos los brazos, ahí sostenido. 10 segundos, respira, tus brazos extendidos, relajado. Sigue respirando. Bajamos, descansamos, seguimos respirando, nos acostamos totalmente para relajarnos. Bien. Respira, nos preparamos nuevamente para hacer el ejercicio. Extendemos brazos y trabajamos. Ok, vamos a trabajar hombro. Vamos a agarrar ya sea un palo de escoba o una toalla, de tal manera que podamos hacer esta posición. Lo que vamos a hacer es bajar y subir
a la altura de los hombros, manteniendo la toalla extendida. Bajamos y subimos. Sujetamos nuestra toalla y baja en extensión. Vamos a subir los brazos a la altura de los hombros, bajamos y subimos con tensión. Que se vea la tensión de la toalla, no se debe de doblar. Venga, la posición, mantén la posición. Una vez más, bajamos a la altura de los hombros nada más. Bajamos y extendemos. Bajamos más, bajamos un poquito más. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar para ver si las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó y envidiando a las conchitas por su pálido color. Por su pálido color. Pescado como un se le acercó y moviendo la colita le preguntó: pero válgame mujer, ¿por qué no le da? Qué bonita es su carita, negrita cucurumbe. Sí, señor. Desde muy pequeña mis papás me llevaban de viaje y yo me sentía como la más grande exploradora del mundo. Con cada viaje mi imaginación se convertía en un universo de colores y siempre despertó la curiosidad por el mundo y todos los seres que lo habitan. Mi mente siempre buscaba entender cómo funcionaban las alas de una mariposa o cómo hacía mi cuerpo para poder respirar. Conocer la naturaleza me hizo amarla y encontrar mi vocación para más grande decir, creo que lo mío es estudiar biología. Desde hace unos años decidí dedicarle mi vida a la divulgación de la ciencia para tratar de estimular a las niñas que, como tú, han buscado respuestas en donde aún falta mucho por investigar. En el mundo cada vez hay más cosas por descubrir y tú puedes ser la llave de ese conocimiento.